Recientemente ha crecido la narrativa de que los productos de carne empeoran el cambio climático, que producir proteínas tiene alto costo medioambiental, que la cría de animales de rebaño, especialmente de la res, produce demasiado metano, que es un gas invernadero muy potente. Estos grupos también apoyan la narrativa que sería más eficiente que todo el cereal y grano que se usa para el alimento de animales se debería usar para alimentar los seres humanos. Hasta hace tiempo yo pensaba de la misma forma, sobre todo respecto a alimentar a los humanos con cereales. Yo también creía que era un desperdicio, pero claro, luego supe de lo dañino que puede ser alimentarse con cereales de forma prolongada. Parte de la presión para que la humanidad se alimente de cereales es de los grupos de personas que luchan en contra de la crueldad animal y los grupos que persiguen la abolición del consumo de animales. En primer lugar, hay mucha hipocresía en estos grupos, porque las plantas también son seres vivos. Las plantas parecería que carecen de vitalidad, pero si se ven más de cerca, se puede ver que también están llenas de vida, como cualquier otro organismo vivo. Es solo que las plantas viven a otra velocidad. Podría decirse que viven en cámara lenta. Mientras un animal se mueve segundo a segundo, una planta se mueve en días o en años en algunos casos. Son hipócritas estos grupos porque en lugar de abolir a los alimentos animales, deberían promover la abolición de los alimentos de todos los seres vivos y promover alimentarse con tierra o con alguna píldora nutritiva o alguna otra cosa. De cualquier forma, alimentarse de plantas, animales o de aire debe continuar siendo una decisión personal. El cultivo de cualquier planta, cereales o vegetales también implica emisión de carbono. En los años 50 se prefirió la masificación del cultivo de los cereales por varias razones. La primera es que el cultivo de los cereales es más fácil de mecanizar y automatizar. Un tractor de cultivo y de cosecha de maíz puede cosechar cientos de hectáreas en un solo día, mientras que el cultivo de vegetales aún implica trabajo manual y su automatización y mecanización es mucho más difícil y compleja. Otra razón es que los cereales son más altos en calorías de carbohidratos, y también los carbohidratos son más estables a través del tiempo que las grasas o las proteínas y también otro tipo de vegetales. Los cereales se pueden almacenar por años en las condiciones de humedad y aislamiento adecuado, mientras que los vegetales se pudren en cuestión de días y las proteínas y grasas necesitan ser almacenadas bajo refrigeración. En ese momento se vio en los cereales una forma efectiva de protegerse contra la hambruna, al poder ser almacenados como reservas de calorías de forma más prolongada. Pero cuando se decidió que el futuro de la alimentación humana mundial serían los cereales o los carbohidratos, no se sabía aún lo dañino que pueden llegar a ser para la salud pública. Hasta ahora se sabe que los carbohidratos provocan hambre crónica, que a la vez provoca obesidad y diabetes y enfermedades cardiovasculares. Alimentarse de carbohidratos además es ineficiente porque quien se alimenta de ellos inmediatamente empieza a alimentarse en exceso y todas esas calorías producto del exceso en la alimentación terminan parqueadas en sus cuerpos de forma improductiva y causando problemas. Lastimosamente los carbohidratos ya son el tipo de alimento más consumido. El arroz, maíz o trigo ya son la comida de relleno más utilizada. Estos llenan los platos de comida modernos. Si el plan de los ambientalistas implica aumentar aún más el consumo y el cultivo de carbohidratos o cereales, esto empeorará aún más la crisis de salud pública que ya existe por el consumo de carbohidratos. Dicen además que alimentar animales con cereales es ineficiente porque el animal solo transforma la mitad de su alimento en grasas y proteínas, algunos animales incluso menos, pero convenientemente ignoran o no aceptan el hecho de que las grasas tienen el doble de densidad energética que los carbohidratos. La única solución viable, en mi opinión, que tiene más sentido
es reemplazar una parte del cultivo de cereales con el cultivo de vegetales, que aunque también tienen carbohidratos, estos son más complejos y más difíciles de absorber por el organismo. Y además los vegetales contienen más fibras y más nutrientes y beneficiarían más positivamente la salud pública.